Amigos y hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Un gusto volvernos a ver una vez más en este nuevo tema de estudio bíblico, esta vez con el tema la mayordomía bíblica. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar esta primera clase de las 6 en total con una palabra de oración. Por favor, le pido a nuestro hermano José que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Amén, pastor. Queridos hermanos, en esta noche pues vamos a dar gracias a Dios por este maravilloso tiempo y vamos a orar todos. Papito Amén. Dios, en esta mañana, mediodía y noche te damos gracias, Padre, porque nos has cuidado y protegido en todo tiempo, en cada paso que hemos dado, Señor. Y gracias, Papito Dios, por esta oportunidad tan grande, Señor, que nos pueda eh, compartir de tu palabra, Señor, y así para poder aprender algo de tu palabra, Señor, porque cada día son nuevas cosas y nuevas cosas debemos aprender y vivir, bendito Padre. Señor, este tiempo te ponemos en tus preciosas manos, bendito Dios, que todo pensamiento, Señor, esté directamente conectado contigo, Señor, y estas palabras que nos van a decir del pastor, Señor, bendícelo, Padre, y dalos más sabiduría y entendimiento, que así lo pueda compartir hacia nosotros, Papito Dios, porque es un instrumento más para poder que tu Señor estás utilizando, Señor, al pastor Poma, bendito Señor. En esta noche, pues, todo este tiempo, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, guíanos, protégenos a cada uno de nosotros y danos sabiduría y entendimiento así para poder entender de tu palabra, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos y amigos. Como siempre hemos dicho, todos estamos en proceso de aprendizaje. Aquí no hay nadie que ya no tenga más que aprender. Todos estamos en proceso de aprendizaje. El creyente que recién aceptó al Señor en un mes, el creyente que ya lleva un año, otros que ya llevan 5, un líder, un pastor, un misionero que ya está 30, 40, 50, 60 años en el caminar cristiano, sigue aprendiendo. Y entonces, en en este tiempo que nosotros nos reunimos con este propósito de estudiar la Biblia, tiene por objetivo que crezcamos en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero también que el conocimiento que podamos adquirir nos lleve a un propósito de servicio, de trabajo, de edificación práctica de la iglesia, no solamente para engordar nuestro conocimiento, sino que lo que vayamos aprendiendo lo usemos para el ministerio, para poder bendecir a un mundo necesitado. Como podemos ver cada día más, la maldad de este mundo sigue en aumento, muy parecido a los días de Noé, donde la maldad era inagotable, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues a todos ustedes sean bienvenidos, amigos también, que el Señor nos bendiga en este tiempo. Es un tema muy especial donde queremos juntos entender lo que el Señor nos está diciendo en la manera en cómo nosotros debemos vivir. El tema, la mayordomía cristiana. No nos olvidemos que estamos unidos en un grupo virtual, el grupo de WhatsApp, con el nombre Mayordomía Bíblica. En ese grupo, como siempre, pues enviamos los comunicados, enviamos los materiales, los archivos, PDFs, diagramas, enlaces, videos, todo con el propósito de que usted pueda profundizar en el tema de lo que estamos tratando. Obviamente, en ninguna clase se va a poder tratar un tema y agotarlo todo totalmente. Es imposible, porque constantemente la palabra nos va hablando, van apareciendo nuevas circunstancias y necesitamos hacer una relectura de la palabra de Dios para una aplicación al día de hoy. Entonces, las tareas y los materiales que se les envía no es solamente para que estén ahí pegados en el grupo, sino que la idea es de que usted pueda realizar estas tareas. No son tareas muy difíciles, pero tampoco son muy sencillas. Lo que se espera es que por medio
de su trabajo personal, de su autoeducación, usted pueda ir creciendo más y más en el entendimiento del tema de la mayordomía. También recalco que en el grupo de WhatsApp constantemente voy enviando pequeños recortes de lectura. Por favor, hermanos, que no se olviden de leer. Todos esas frases, esos diagramas que yo les voy a estar enviando, tienen como propósito fortalecer lo que estamos viendo en clase, ¿sí? Sean frases, sean videos, sean enlaces, todo eso es un complemento para lo que estamos tratando aquí. Un punto también importante que vayamos también entendiendo es que este tiempo no es una prédica dominical o entre semana o de un culto, sino que es un momento para poder interactuar, ¿sí? Y esperamos de que usted pueda hacer preguntas. Si tiene inquietudes, no dude, levante su manito y yo le doy el paso para poder responder, para poder ayudarle, ¿sí? Eso es, mis hermanos. Entonces son indicaciones generales que siempre le hemos dado. Así es que adelante, no sé, hasta ahí alguna pregunta. Bien, tenemos como texto clave Efesios 5:15 al 17. Son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Anotarán esos versos, ¿no? Efesios 5:15 al 17. Estos versos de aquí tienen que memorizar durante este mes de clases, Y aquí, ¿ya? bonita. Entonces, Lilia Morales está Pablo les mandando. está exhortando a que la manera de vivir como cristianos debe marcar la diferencia. Y la exhortación es, tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Tanto los creyentes del primer siglo como los creyentes de los siglos posteriores y hasta el día de hoy, vivimos en medio de un mundo que no quiere reconocer el gobierno y el señorío de Dios, ¿sí? Vivimos en un mundo así. Entonces, en medio de tanta cuestión de maldad, de tentaciones, Pablo da esta exhortación. No vivan como necios, sino como sabios. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Sí? Un necio es una persona que no hace caso. No necesariamente que ignora lo que debe hacer o lo que debe ser, sino es una persona que no hace caso, que vive como le da la gana. Pablo dice, no vivan como necios, no vivan como necios, sino vivan como personas sabias. Fíjense aquí, podemos entender que la vida total es la suma de cada momento que tenemos de vida. Teniendo en cuenta que no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Mientras tanto, como cristianos, ¿cuál es nuestra forma de vivir? Sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Sí? Sacar el mayor provecho de cada oportunidad. ¿Ya? Entonces, muy importante que entendamos que el tiempo que nos da Dios es un tiempo que si lo desperdiciamos, pues nunca más lo vamos a recuperar.
Obviamente hay espacio para el arrepentimiento, hay espacio para que nosotros podamos dejar nuestros malos caminos. Y sí, hay esperanza, hay restauración, hay perdón, pero jamás vamos a poder recuperar el tiempo perdido. Dios nos va a dar nuevas oportunidades, pero quizás ya no las mismas que teníamos en el tiempo que lo malgastamos. Fíjense aquí, en el 17, en cambio dice, no actúen sin pensar, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, o procuren entender la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces aquí solamente en estos 3 versos tenemos una base para nosotros poder comportarnos en esta tierra. ¿Sí? Este primer verso, el verso 15, nos habla acerca de la posibilidad de ser personas que desperdician lo que Dios pone en sus manos. Aquí en estos 3 versos tenemos, podríamos decir, la base para que un buen mayordomo tenga la aprobación de su amo. Un buen mayordomo tenga la aprobación de su amo. Obviamente, sabemos que ningún cristiano, mientras esté aquí en la tierra, va a tener una perfección total. Eso es imposible. Pero sí, lo que la palabra apunta es de que el creyente tiene que madurar, tiene que ir creciendo a la imagen de Jesús, tiene que irse nutriendo de la palabra y mejorando su récord de obediencia. Si eso no sucede, el creyente o la persona tiene que hacer un examen de conciencia si realmente se arrepintió de sus pecados y pidió perdón a Dios y le pidió poder ser su hijo salvado de la muerte eterna. Entonces nosotros ahora como cristianos tenemos un reto muy grande y ese reto grande, hermanos, se resume en lo que está aquí. Miren, tener cuidado de cómo vivimos. El 16 podríamos resumirlo como aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Y el 17 podríamos también decir siendo personas que viven para agradar a Dios. ¿Sí? Viven para agradar a Dios. ¿Por qué estos consejos? Porque ya sabemos, nosotros personalmente tenemos debilidades, tenemos tentaciones, tenemos oposición del enemigo, y esto de vivir la vida cristiana requiere de una comunión cada vez más profunda con Dios. Cuando nos hemos sentido como débiles o como cabizbajos frente a la presión de diferentes circunstancias, ahí es donde se va a ver el temple que cada uno tiene y cuán realmente esa persona ama a Dios, como lo decía, de labios para afuera. Entonces, en las pruebas más duras que nos toque pasar, es donde se va a ver si realmente nosotros amamos a Dios o si estamos sostenidos de Él o, como dijo Jesús, fundamentados en la roca. ¿Sí? Así es que el desafío, hermanos, tenemos para memorizar. ¿Sí podremos memorizar en este mes? Ahí está. Efesios 5, 15 al 17.
Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, no tenemos que olvidar el poder transformador que la palabra tiene para con los que estudian y obedecen. Bueno, hay muchos textos que podríamos usar, pero vamos a usar solamente 3 textos claves para poder entender que esta labor del estudio bíblico es que debe llevarnos hacia ser personas más humildes delante de Dios, no personas orgullosas. Por ejemplo, el Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. Hermana Tatiana, por favor. Salmo 19, 7 al 10. Ya paso. Dice, la enseñanza del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los derechos del Señor son confiables, hacen sabios al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Ok, gracias, Tati. Bien, Okay. como podemos observar ahí, fíjese en el Salmo 19, 7 al 10, nos hace una descripción profunda del poder que tiene la palabra de Dios para las personas. ¿Ya? Miren en el 7, reaviva el alma, ¿sí? Hace sabio al sencillo, trae alegría al corazón, dan buena percepción para vivir. El 9 es la palabra que permanece para siempre y lo compara con la miel. Es más dulce que la miel, la palabra de Dios. Entonces no tenemos una palabra muerta, sino una palabra que va obrando en la vida de la gente. Cuando a usted le toque ayudar a alguien con una palabra de ánimo, con un consejo, o le pidan de favor que comparta una reflexión, o le toque dar una clase, bueno, lo que a veces nos parece es que nos va a dar miedo, qué voy a decir, me voy a olvidar todo lo que preparé, tantas cosas. Pero simple y llanamente, hermanos, vamos preparándonos, pero no confiemos mucho en nuestra preparación, porque podemos pensar que la técnica que nosotros usemos y nuestra experiencia es la que va a obrar en la gente, y no es así. Lo que obra en las personas es la bendita palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Lo que obra en las personas. Entonces, desde ese punto de vista, sea el tema que nosotros querramos analizar en las escrituras, sea cual sea este tema, cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos entender es que Dios se ha revelado a la humanidad en la palabra de Él, llamada Biblia. Y Él ha establecido ahí las reglas de juego para que nosotros podamos vivir como pueblo de Dios, para que nosotros podamos comportarnos. ¿Sí? Avancemos. Otro texto muy hermoso es Hebreos 4:12. ¿Sí? Hebreos 4:12. Hermana Gloria, por favor, denos lectura. Hebreos 4:12. Amén. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra en el alma, el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ok. ¿Qué puede captarle ahí mi hermana?
Bueno, que la palabra de Dios es, como dice aquí, no es viva. Y yo diría es viva y eficaz, ¿no? Eh, llega a lo más profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, podríamos decir, de nuestros pensamientos, de nuestra vida misma. Ok. Ujú. Mm. Miren ahí, Hebreos 4:12. ¿Cómo lo califica el autor? Aquí está. Viva y poderosa. Viva y poderosa. Poderosa. Claro, Mm. Viva y viva poderosa. y poderosa. Esto hace alusión a Romanos 1, cuando el apóstol Pablo habla, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de De Dios, Dios. porque es poder de Dios. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y aquí toma un ejemplo de la cotidianidad. Por ejemplo, una espada era muy conocida en el contexto del Imperio Romano. Los soldados romanos usaban una espada, un escudo, un casco y toda la armadura que hoy podemos ver en gráficas, ¿ya? Entonces, una espada con un filo letal, pero una espada con dos filos poderosamente letal. En este caso, lo que está haciendo el autor es tratando de hacer entender de que la palabra de Dios no es un chiste en un libro viejo, sino que su poder es tal, fíjense acá, que, que hace esto. Lean silencio ahí, lean todos por favor en silencio. Eso hace la palabra de Dios. Ujú. O sea, llega hasta la esencia de nuestro corazón. Obra con poder. Entonces es una operación quirúrgica que Dios va haciendo cada día más en el corazón de una persona. Entonces, esa palabra predicada, esa palabra estudiada, esa palabra meditada y esa palabra que la vamos a vivir, es una palabra que transforma poderosamente la vida de una persona. Por eso es que cuando hablamos en la iglesia de estudiar la Biblia, pues nosotros tenemos que tomarlo muy en serio, porque es ahí donde está la luz que nos va a permitir tener claridad de cómo nosotros podemos vivir en esta tierra. Y esa palabra tiene muchas connotaciones que obviamente no la vamos a estudiar aquí, pero estamos nombrando con el propósito de entender que el tema de la mayordomía es un tema que no está basado en la experiencia del facilitador ni en un libro de administración, sino que vamos a extraer los principios expuestos aquí para nosotros aplicarlos a la vida diaria. Otro texto, y con esto terminamos esta parte, es el ya conocido segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Ya? ¿Qué podemos observar? Ya hemos visto este texto.
toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y tiene una utilidad en la vida de la gente. ¿Qué hace? Nos enseña lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, mire. Nos enseña a hacer lo correcto. Y el 17 explica cuál es el propósito de todo eso. Toda buena obra. Toda buena obra. Entonces, no sería muy productivo estar estudiando en un instituto, en la escuela dominical, en un seminario, tanto la Biblia, ¿no? Estudiar y estudiar y estudiar, sin que esto afecte nuestra manera de vivir. Ahí se completa el propósito del estudio de la palabra. Entonces, como podemos ver hasta aquí, todo el propósito del estudio bíblico se centra en que nosotros cada día más nos parezcamos a la persona del Señor Jesús. Esa es la meta. Y esa es una meta que la vamos a ir alcanzando todos los días de nuestra vida. ¿Estamos, mis hermanos? Son textos que he podido escoger para que valoremos que no debe pasar un día sin que nosotros estudiemos la palabra de Dios, la meditemos, como vimos en el Salmo 19, 10, que es como un panal dulce, una miel dulce, algo tan rico de comer, de saciarse. ¿Sí? Así es la palabra de Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Referente a la palabra, ¿cómo podemos nosotros como cristianos? Yo sé que nuestro Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra predicando, él perdonaba todo, ¿no? Pero a pesar de lo que él pasó todo, pero vuelta a nosotros humanamente, ¿cómo podemos perdonar a las personas que nos hacen daño o hablan o sea, no hablan las cosas de frente, sino hablan por atrás, como quien dice? ¿Cómo se puede hacer ahí? ¿Orar por ellos? En la medida que se pueda, arreglar personalmente. Pero de no, es mejor perdonarles y no estarse amargando la vida. Hay gente que nunca va a reconocer sus errores. Y usted no va a estar queriendo cambiar a una persona que tiene cerrado su corazón. Perdonarle, ¿sí? Y si es una persona hija de Dios, hijo de Dios, va a reconocer que ha pecado, como dice Lucas 18. Si no hace caso y le da un importismo, pues no hace falta seguir ahí luchando. Ujú. El peligro de este tipo de situaciones es que puede llegarnos momentos de amargura y resentimiento. Mientras la otra persona está feliz, como que no ha pasado nada, la otra persona está esperando que le pida perdón o que le diga algo. No lo va a decir. Entonces, ¿para qué perder la vida en amargura, en resentimiento? Ujú. Entonces ahí la palabra nos va dando poco a poco luz en cómo nosotros podemos tratar o cómo debe ser nuestro comportamiento en cuanto a personas tercas, a personas necias, en cuanto a personas peleonas, cómo debe ser nuestro comportamiento. Por ejemplo, les doy un principio que dice Romanos, que nosotros debemos procurar la paz, debemos hacer la paz. Entonces, en la medida debemos agotar todos los esfuerzos necesarios
para no estar en peleas, en guerras, en revanchas, en piques, sino saber ser personas de paz como manda el Evangelio. Ujú. Lo que aquí estamos viendo es cómo norma la palabra de Dios nuestra manera de vivir. Aquí no estamos viendo un punto de vista filosófico humano, un punto de vista positivo, eh, de, de un taller de motivación, un estudio psicológico, nada de eso. Estamos meditando y estudiando la palabra para ver de qué manera yo debo corregir mi conducta. En este caso, en el ámbito de la mayordomía. ¿Alguien tiene otra inquietud? Yo, pastor, estuve anotando de que dijo el primer paso es perdonar, luego no amargar, y el otro, ¿cuál era? O sea, lo que les decía es tratar de solucionar en vivo, hablar con esa persona, pero sí, y perdonarle, ¿no? Pero si ya no quiere y es una persona necia, pues perdonarle y no insistir más, porque si usted no perdona, usted se va a amargar. Y en la iglesia, y esa es la realidad, en las iglesias hay muchos amargados, resentidos con otros hermanos. Y eso es una muestra de inmadurez, no de madurez, de inmadurez. Ujú. Eso quiere decir que nosotros entonces tenemos que seguir adelante y no quedarnos ahí. Sí, no, no. Y Usted no puede estar rogando toda la vida que le perdone. Usted tiene muchas cosas por qué vivir, por qué ser más productivo. Si ya una persona cierra su corazón y no quiere reconocer sus errores, ya, es la obra de Dios. Usted no va a cambiar a nadie. Dios es el que va a cambiar. Por eso es que nosotros debemos orar por ellos y buscar los momentos oportunos para compartir el Evangelio. Tampoco cerrarnos, ¿no? Porque a veces en cosas tan prácticas, por ejemplo, se enferma esa persona e irle a visitar en el hospital, rompe su corazón duro y le doblega ante el Evangelio. Pero todo eso, ¿cómo es que nos ayuda a pensar? Estudiando la palabra. gracias, pastor. Ya. Avancemos. Gracias, Yolita. Bien, vamos al punto de qué es la mayordomía. Podemos decir algo que entendamos qué es la mayordomía, que hemos escuchado. Participemos, por favor. ¿Qué han escuchado de la mayordomía? Mayordomo. Bueno, pastor, yo de lo que yo he entendido, mayordomía nos ha enseñado que son muchas cosas. Por ejemplo, si Dios nos ha dado algunas bendiciones y hay que compartir y asimismo llevar a la iglesia de lo que Él nos ha dado y asimismo compartir con otros, de que nada de lo que tenemos es de nosotros, sino es del mismo Dios. Eso ya he aprendido, pastor. Muy bien. Varios puntos de la hermana, ¿no? Dice compartir con el necesitado. Nada de lo que tenemos es de nosotros. ¿Ya? Muy bien. Los otros hermanos, ¿qué entienden por mayordomía? Como dice que aquí en la tierra todo lo que Diosito nos da solo es prestadito, porque cuando vayamos arriba no vamos a llevarnos nada, todo se queda aquí. Entonces todo lo que aquí deberíamos hacer como humanos, como dijo mi hermanita Lilia, compartir con los necesitados y todo lo que el Señor nos da solo es prestadito. Ok, ya. Muy bien. No somos dueños de nada. Una vez que morimos, no nos llevamos nada.
¿Qué otros pensamientos de la mayordomía pueden decir los demás? Pastor, mayordomía es saber administrar lo que Dios nos da, lo que Dios nos bendice. En cuanto, Saber pues, administrar, ok. saber administrar, sí. En cuanto, pues, puede ser en lo que es dinero, nuestra propia vida mismo. Saber cuidar de ella. Ya, ok. Saber administrar, entonces quiere decir, hermana Gloria, le pregunto a usted, ¿quiere decir que, que puede haber buenos mayordomos y malos mayordomos? Hermana Gloria. Sí, pastor. Ya. Puede ser que Dios me bendice y pues no cumplo con un ejemplo, no cumplo con mi diezmo, ¿no? Puede ser algo así. Ujú. Ahora, Ujú. fíjense en que mayormente la gente piensa que el tema de la mayordomía solamente tiene que ver con el tema de las ofrendas o con el tema económico, pero no es así. Es mucho más que eso. Prácticamente se relaciona con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros cada día nos presentamos delante de Dios. ¿Ya? Ujú. Ok. Vamos a ver un concepto que tengo aquí para compartir. Sí, por favor, la hermana Valeria que nos ayude a leer. Vamos a ver qué es la mayordomía. Lo que está subrayado, por favor. Ujú. La palabra mayordomo realmente significa administrador. En la Biblia, un mayordomo es alguien quien administra una casa para el dueño, a menudo mientras el dueño está fuera. Mi mayordomía, entonces, es mi administración de lo que Dios me ha dado en la tierra. Ok, ya. Por favor, mire con atención. Un momentito. Analiza el concepto. ¿Qué significa mayordomo? Administrador. Administrador de algo que no es suyo, de algo que es de otro. Un mayordomo es quien tiene el mayor dominio para administrar. ¿Y qué nomás involucra eso? Organización, planificación, evaluación. O sea, un mayordomo es un administrador. ¿Mm? En la Biblia, un mayordomo es alguien que administra una casa para el dueño. Abraham tenía un mayordomo, ¿no? Un esclavo de alto rango. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? En este caso, la mayordomía sobre todo se refiere cuando el dueño de casa no está, está afuera. Entonces se le ha encomendado los bienes ajenos, se le ha dado la confianza para que pueda cuidarlos, para que pueda producirlos, para que pueda hacerle funcionar mientras el dueño no está. O si el dueño está, el mayordomo se encarga de ser, como decir, el brazo extendido del dueño. El mayordomo entonces es una persona que no hace sus propios planes, sino que es la extensión del dueño mismo. No hace lo que le da la gana, ¿ya? Organiza, administra, planifica, evalúa conforme a las directrices dadas por el dueño verdadero.
Sí, eso es un mayordomo. Bien, avancemos. Comienzo de la mayordomía. Tenemos ahí Génesis 1:28. Ya, por favor, hermana Susana, que nos dé lectura. Comienzo de la mayordomía, Génesis 1:28. Nueva traducción. ¿Qué dijo que significaba la de paz? Viviente. Biblia. Ya. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿A quiénes está dirigiendo esta palabra? A Adán y a Eva. Fíjense en los verbos que están en negrilla. Sí. Sí, fíjense ahí. Sean, llenen, En la tierra, gobiernen, sobre ella. reinen. Ajá, reinen. O sea, lo que está hablando es de reproducción y dominio. Por eso dice, sean fructíferos y multiplíquense. Formen familias, tengan hijos. Pero también está hablando de dominio. Llenen, gobiernen, reinen. Háganse cargo. Les encargo el avance de todo lo que yo he creado. Pongan orden, ¿sí? Estén atentos a la marcha ordenada y productiva de lo que yo acabo de crear. ¿Sí? Entonces, el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron llamados a ser administradores de la creación de Dios. Administradores de la creación de Dios. Muy importante. Ahora bien, como sabemos, la pecaminosidad, la caída relatada en Génesis 3, hizo que todo lo que estaba planificado de parte de Dios, ¿sí? Haya un cambio rotundo al sistema establecido. ¿Por qué? Ahora por la presencia de la rebeldía, del orgullo y de la desobediencia. Miren ahí, rebeldía, orgullo y desobediencia. Entonces, hoy la mayordomía no se la puede llevar a cabo en términos de absoluta obediencia. Si bien es cierto, tenemos un corazón donde Dios está trabajando y nosotros vamos a avanzar en la mayordomía de todo lo que tenemos y somos, aún así luchamos con diferentes cuestiones que a veces no nos permiten avanzar. Y puede ser que nosotros seamos indisciplinados, que de pronto estemos dando lugar a algún tipo de pecado, algún tipo de tentación. Como preguntaron recién, estemos dando lugar a la amargura. Cualquier cosa puede pasar. Y hoy el ser buenos mayordomos tiene esa oposición del mal, de nuestra carne y de Satanás. Tiene esa oposición. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico que rige la mayordomía? No se olviden, ¿no? La palabra mayordomo significa administrador. Administrador, ¿ya? ¿Cuál es el principio bíblico que rige todo esto? Volvemos al texto clave. Ahí está.
Ujú. Pero solamente quedándonos en el verso 15. Tengan cuidado de cómo viven. Entonces a veces se están preguntando, ¿no? La Biblia no es un recetario donde nos da una respuesta específica para cada circunstancia y para cada acción. A veces nos da principios muy generales y a veces nos da principios muy específicos. ¿Ya? Entonces, a veces el creyente está preguntándonos, sobre todo en el ámbito juvenil, si estará bien o no ir a una discoteca. O están preguntando, ¿no? ¿Estará bien o no? ¿Estará bien que tomemos una o dos cervecitas? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué altura de falda debe usar una mujer? ¿Estará bien o estará mal de que un hombre se deje crecer el cabello como una mujer? Ya, y vienen un sinnúmero de preguntas, porque hay la inquietud de si yo estoy o no agradando a Dios con lo que estoy haciendo. Y vienen las respuestas de la palabra de Dios, ¿sí? Así que tengan cuidado de cómo viven. En el contexto de la mayordomía, debemos entender que Dios es el creador de todo y así lo presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1 tenemos el relato de la creación, que bueno, ya lo hemos leído, lo hemos estudiado de manera personal. Génesis 1 nos habla acerca del relato de la creación, que en el principio creó Dios todo lo existente, los cielos y la tierra, ¿ya? Por ejemplo, en Hebreos 11:3, alguien que nos dé lectura, por favor. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que los que ahora vemos no vino de cosas visibles. Ujú. Entonces, Dios es el creador de todo lo existente. Así afirma la Biblia. Y al final de toda la obra creadora de Dios, en Génesis 1:31, Yolita, por favor, fíjese en lo que dice la palabra. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Ok. Entonces Entonces, todo lo que y vio que era muy, vio que era muy bueno. muy bueno. O sea, toda la creación de Dios tuvo una aprobación absoluta de su santidad, de su poder creador. Entonces, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Sí, por esa razón, dijimos, por ejemplo, en el Salmo 19:1. Salmo 19:1. Nos habla acerca de que, o sea, Dios se ha manifestado por medio de su creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega las destrezas de sus manos. Sí, o sea, todo lo que podemos ver alrededor nuestro, tanto internamente en el planeta como fuera de él, ahora con los telescopios, los satélites, las naves que van ya a otros planetas como Marte, podemos ver que es una infinidad de estrellas, de cometas, del espacio estelar, y todo eso exige un creador. Exige que alguien está detrás de eso. Y el salmista, Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Romanos 1:20, mi hermano José, por favor.
Romanos. Ujú. Ahí está. Amén. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios por su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ujú. Pues entonces, Dios se ha manifestado por medio de la creación. Lo que podemos ver, las bellezas, ¿no? Los ríos, los nevados, la formación de los valles, la multiplicación de las plantas, de los animales, todo un mundo inmenso en el mar, en las aguas, ¿sí? Todo lo que podemos ver, por ejemplo, en las flores, ¿sí? En las orquídeas, y todo un sistema de alimentación que nos provee la tierra, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, el ecosistema donde estamos viviendo. Entonces, todo eso da testimonio de que no puede ser el resultado de un accidente. Y todo eso también nos da a entender de que no nos pertenece a nosotros. No nos pertenece. O sea, humanamente podremos ser dueños, entre comillas, de un pedazo de tierra, de una isla, de un carro, de un avión. Pero realmente, si fuéramos realmente los dueños, una vez muertos nos llevaríamos todo eso. Pero obviamente la verdad es que no pasa eso. Nada podemos llevarnos. ¿Se acuerdan lo que Job dijo cuando perdió absolutamente todo? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Desnudo vine, desnudo me iré. Desnudo salí Vine. del vientre de mi madre. Y desnudo me voy a ir. ¿Ya? Dios ha dado y Dios ha quitado. Entonces, un principio de mayordomía es entender que nada nos pertenece. Porque lo que estamos viendo es que todo lo que podemos percibir en nuestros sentidos de la creación ha sido obra de Dios. Ha sido obra de Dios. Miren el Salmo 92. ¿Sí? Por favor, hermana Lilia, que lo lea. Salmo 92. Dice la palabra de Dios. Antes de que nacieras, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieran vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, una vez que se produjo todo lo que es la creación, antes de que el ser humano mismo existiese, una vez que todo fue creado, viene lo que acabamos de ver, Génesis 1:28. Viene el principio de la mayordomía. Génesis 1:28. Es un verso clave, hermanos. Génesis 1:28. Es lo que vimos en el cuadrito. ¿Sí? Aquí es donde empezó la mayordomía. Sean fructíferos. Llenen la tierra y gobiernen. Reinen sobre lo creado. Sean fructíferos. Cuiden la creación mía. Les entrego para que ustedes la administren. Ya, entonces, tanto que se aboga hoy por el cuidado del planeta, bueno, la Biblia está bien clara, está diciendo de que somos los responsables de cuidar el ecosistema donde Dios nos ha permitido estar. Entonces, un cristiano observa esas normas, por ejemplo, de lo que hoy hablamos de bioseguridad, de aseo,
de no botar la basura en donde quiera, de ser buenos administradores de cuestiones ya de toda la salubridad, ¿sí? De cuidar a los animalitos, a los perros, si no queremos que sigan perritos muriéndose y todo. Hoy se habla del derecho de los animales, ¿sí? Si alguien le filma a usted que le está botando un perro, tranquilamente se puede ir a la cárcel, ¿ya? Entonces tienen derechos, debemos cuidar a los animales. No debemos tener la tala indiscriminada de los árboles, la contaminación de los mares, las aguas servidas bien tratadas. O sea, todas esas cosas involucran la mayordomía que tiene que tener el ser humano del ecosistema, de la creación donde Dios le ha puesto. Perdón, quería hacer pregunta. Yo pienso de que, bueno, el jefe para elegir al mayordomo debe ver que sea un hombre responsable, un hombre trabajador para elegir que sea mayordomo. Terrenal, pero celestial, todo lo que Dios ha ordenado, todo lo que Dios ha bendecido. Yo creo que Dios está hablando directamente para toda persona cristianos, porque los cristianos creyentes entendemos que la responsabilidad de Dios que está ordenando ante la palabra de Dios, y eso es así o es solo para terrenal. Perdón, ¿está haciendo una pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Es que le mezcló. La pregunta es, yo entiendo personalmente, yo le digo, en la tierra, por ejemplo, el dueño de la hacienda, un ejemplo, para ver en tantos trabajadores, para elegir el mayordomo, tiene que conocer un hombre responsable y trabajador para elegir mayordomo, o sea, aquí en la tierra. Pero para cristianos, nuestro Padre Celestial está ordenando que seamos un buenos mayordomos. Sí. Primero con compromiso con Dios y luego pues las cosas que Dios mismo dice que debemos administrar el tiempo, el dinero, cuestión de diezmos, la riqueza, todo lo que podemos administrar. Solo somos administradores aquí en la tierra. Sí. También acaba de decir, cuando ya morimos no podemos llevar nada. Entonces aquí tenemos que trabajar delante de Dios bien las cosas, y para agradar al jefe terrenal también tenemos que hacer bien. Y eso es mi pregunta, ¿estoy hablando bien o no es así? Está bien. Sí, eso era mi pregunta. Sí, está bien lo que está diciendo. Bien. Listo, mis hermanos. Hemos terminado esta primera reunión. Por favor, no se olviden de memorizar. ¿Cuál es el verso clave? Efesios 5, 15, 17. Efesios 5, 15 al 17. 17. ¿Cuál es el verso, cuál es el texto que indica el inicio de la mayordomía en el mundo? Génesis 1:28. Génesis 1:28. La palabra mayordomo significa Administrador. administrador. Ok. La palabra mayordomo significa administrador. Mi hermana Susana. Es de lo que nos dijo que es cómo nos relacionamos con todos los que somos, hablamos y cómo nos relacionamos con los demás. Ok. No solamente habla del dinero, habla de lo que somos, habla de lo que hacemos. Por eso Efesios 5, 15 al 17 nos dice que no debemos vivir como nos dé la gana. Estamos hablando en nuestro idioma actual, ¿no? No debemos vivir al azar. No debemos vivir como si a nadie vamos a rendir cuentas. Debemos vivir como sabios. Debemos vivir aprovechando cada segundo de vida que el Señor nos da. Por eso, mis hermanos, les animo, mis hermanos y amigos, les animo para que se unan al servicio cristiano.
no deje el servicio, la consagración, la edificación de la iglesia local, el compartir el amor de Dios para cuando usted ya tenga tiempo, ya esté jubilado, ya se gradúe, sus hijos estén grandes. Eso es una mentira. ¿Sí? Así es que ánimo y que el Señor nos bendiga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pastor, es malo sentirse de que perdió mucho tiempo de aprender de la palabra. Eso es malo pensar. O sea, miren, cuando nosotros sentimos culpabilidad de algo, eso es un signo de que realmente amamos a Dios. Porque cuando nosotros pecamos de alguna manera, nos sentimos mal. ¿Qué hay que hacer? Confesarlo y saber que la vida alejada de Dios, nada bueno nos trae a la larga. Nos engaña en un momento que sí está bien, ya no tienes tiempo para congregarte, ya no tienes tiempo para orar ni leer la Biblia, ya no haces obra cristiana, mejor dedícate a trabajar, mejor dedícate a estudiar y tantas cosas. O sea, se nos envuelven en ideas, pero si Dios nos va obrando en nosotros y podemos arrepentirnos en buena hora. Y listo, el pasado queda atrás, como el apóstol Pablo dice. Ujú. Mi hermano Nicolás, ¿está ahí? Sí, pastor, muchas disculpas, la verdad estaba en una reunión y recién vuelta ingresé, pero ya me atrasé un poquito, estaba como tenía en la iglesia internet, estaba ahí. Muchas disculpas, pastor, en la otra ya le voy a tratar de coger un poquito más. Una pregunta, Puede prender su cámara para verle, para que le conozcan, porque esta es la primera vez que se conecta. a ver, ya le, ¿cuál es? Es el hermano, ahí está, el hermano es... ¿Usted es pastor? Bueno, por la gracia de Dios, recién, bueno, 2 añitos estoy cogiendo la obra, pero como mi pastor se enfermó, entonces ya no tiene mucha capacidad, entonces, bueno, los hermanos me dieron ya votos de confianza, todo eso, pero por la Ujú. gracia de Dios sí estoy en la obra, pastor. Es de la iglesia Cordero de Dios, ¿no? Amén, pastor. Ya, qué pena del pastor Bejarano, ¿no? José Bejarano. Sí, pastor, cogió estas enfermedades, quedó un poquito paralizado, luego casi medio cuerpo, entonces no tiene mucha habla y no camina, está un poquito delicado su salud, la verdad. Entonces estamos trabajando en la obra de Dios, pastor. Así nomás estamos, pastor, y por mi parte, como decía, muchas disculpas. En la otra ya le voy a tratar de adelantar la ahorita. Ya, mi hermano. Un gusto que esté con nosotros y pues ánimo, mi hermano. Ujú. Gracias, pastor. Una preguntita, Sí, los dale. deberes es memorizar el texto del Efesios 5, 15, 5, 17. Ujú. 5, 15 a 17. Ajá. Y, bueno, ese es el deber. Sí, y yo les voy a dar también otras explicaciones en el grupo, por eso estarán atentos, ¿no? No abrirán solamente el día de clases, tienen que revisarle continuamente. Yo mando versos, mando cuestiones para fortalecer el tema. Ujú. Gracias, pastor. Y gracias por la pregunta, mi hermano. Hay un archivo ¿qué horas son? Bueno, hay un archivo que les voy a ya enviar. Por favor, hermanos, de ese archivo al WhatsApp les voy a enviar, ¿no? Se llama La Gracia de Dar. Ya, ese archivo, hermanos, por favor, tienen que imprimirle. Son 7 páginas. Tienen que imprimir y llenar. Imprimir y llenar. Sí, son 7 páginas, no es mucho. Tienen que imprimir y llenar y hacer todo lo que les pide ahí. Sí, por favor, ya empiece lo más pronto. Eh, por favor, hacer eso para que tengamos mayor discusión aquí. Ya, pastor. Ya, listo. Por favor,
mi hermana Lilia que nos despida en oración. Oremos, mis hermanos. Bueno, vamos a orar toditos, ¿ya? Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos tenido. Gracias, Padre amado, por enseñarnos tu palabra, de que ahora sabemos, Señor, de que desde el principio donde empezaste a encargar tu creación, tu planeta Tierra, a Adán y a Eva, muchas de las veces, hay veces no sabiendo, no hemos hecho, Señor, como tú has querido que haga. Perdónanos, Papito Dios. Y luego, Padre, agradeciendo por la clase, por mi pastor Byron y por todos los hermanos que estamos en medio de este Zoom. Papito, nos has dado esa oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Gracias por eso, te agradecemos. Dale más sabiduría, dale más entendimiento a nuestro pastor para que nos enseñe. Asimismo, Papito Dios, a nosotros también, a todos los que estamos por medio de este Zoom, Señor, a cada uno de ellos también oro, Papito, poniendo en tus manos. Seas tú día a día ayudando, día a día enseñando, así como has enseñado también poner en práctica y en obra. Hay veces ha venido días, tiempos difíciles, Señor. Yo sé que ellos también como humanos, Padre bendito, fallamos todos los días, Señor. Perdona nuestros pecados y luego ayúdanos a poner en obra, en práctica, para que otros también vean, Señor, así como tú nos has enseñado a través del apóstol Pablo, Señor, de que no debemos vivir como nosotros queremos, sino así como tú nos has enseñado. Padre bendito, agradeciendo por todo y por los hermanos también, y poniendo en tus manos te pido, y que esta noche lo que he pedido, Señor, seas escuchando y asimismo cuidando a cada uno de mis hermanos, de mi pastor, Señor. Creyendo y confiando que así lo harás, te pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Amén, mis hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Que Dios les bendiga.